Explorar cada una de las páginas de El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft es adentrarse en un abismo de terror cósmico y lo desconocido, donde la realidad se fragmenta y se desliza hacia lo indescriptible. En el estilo inimitable de Lovecraft, el relato despliega una atmósfera tan densa y opresiva que cada palabra va más allá de los límites de la cordura humana. Hoy te presentamos nuestro análisis de esta obra maestra de Lovecraft, y si te quedas hasta el final, te contaré 8 datos que muy probablemente desconozcas sobre esta maravillosa obra. El paisaje lúgubre y decadente de Dunwich está basado en las áreas rurales de Nueva Inglaterra, especialmente en la región del valle del río Miskatonic, inspirándose sobre todo en las colinas deformes, árboles retorcidos y en la atmósfera de desolación de esa región para crear ese ambiente siniestro que refleja el presagio de la abominación que yace bajo la superficie esperando ser liberada. La trama gira en torno a la extraña y siniestra familia Whateley, cuyos secretos más oscuros y prácticas blasfemas invocan fuerzas más allá de la comprensión humana. Wilbur Whateley, el grotesco y prodigiosamente crecido descendiente, es una figura que encarna la corrupción de la carne y el espíritu, un vástago de pactos antediluvianos y conocimientos arcanos. Su búsqueda desesperada por los textos prohibidos, como el Necronomicon, es un testimonio de su insaciable ansia de poder y conocimiento, destinado a culminar en un cataclismo de horror. El horror central del relato es la criatura indescriptible, un ente monstruoso más allá de toda concepción humana, engendrada en un ritual profano y alimentada por las fuerzas primordiales del cosmos. Su descripción, siempre al borde de lo imaginable, evoca una sensación de horror visceral, un déjà vu de las fuerzas caóticas y malevolentes que acechan más allá de la percepción humana. Lovecraft, con su estilo único, nos engaña y nos hace dudar entre lo sugerido y lo explícito, entre la erudición y la barbarie. Sus detalladas referencias a grimorios antiguos y a deidades olvidadas crean un tapiz de erudición siniestra que añade profundidad y credibilidad a la historia, envolviendo al lector en un manto de verosimilitud fantástica. El clímax de la historia, con la revelación de la criatura y la desesperada lucha por contenerla, es un crescendo de horror que deja al lector con una sensación de insignificancia y vulnerabilidad. La confrontación final en la finca Whateley es una explosión de caos y destrucción, un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que no pueden ser comprendidas ni controladas por la humanidad. En resumen, El horror de Dunwich es una obra maestra del terror cósmico, una exploración de los límites del conocimiento humano y las abismales profundidades del miedo en su esencia pura. Lovecraft, con su prosa barroca y su visión nihilista del universo, nos confronta con la realidad de nuestra propia fragilidad en un cosmos indiferente y hostil. Leer este relato es un viaje al corazón de la oscuridad, una experiencia que deja una marca indeleble en el alma del lector. Los 8 datos curiosos. 1. Origen de los nombres. El nombre Dunwich podría haber sido inspirado por la ciudad costera de Dunwich, en Suffolk, Inglaterra, que fue en gran parte destruida por la erosión costera, dejando solo ruinas, lo que refuerza el sentimiento de decadencia y olvido. 2. Referencia a textos antiguos. El Necronomicon, el libro prohibido buscado por Wilbur Whateley, es una creación ficticia de Lovecraft, pero está inspirado en libros reales de ocultismo y grimorios medievales. Lovecraft creó una mitología alrededor de este libro, dándole una historia y un autor ficticio, Abdul al-Hazred. 3. Detalles autobiográficos. Lovecraft incluyó sutiles referencias a su propia vida en el relato. Por ejemplo, la descripción del físico de Wilbur Whateley, alto y delgado, refleja la autoimagen de Lovecraft, aunque de manera distorsionada y grotesca. 4. Elementos de ciencia ficción. Aunque principalmente es un cuento de horror,
El horror de Dunwich incorpora elementos de ciencia ficción, como las dimensiones paralelas y las entidades cósmicas, anticipándose a los subgéneros modernos que combinan horror y ciencia ficción. 5. Simbolismo religioso. El uso de nombres como Whately y Wilbur puede tener connotaciones religiosas y puritanas, sugiriendo la lucha entre el bien y el mal y reflejando las tensiones religiosas de la América colonial. 6. Influencia de la astronomía. Lovecraft era un ávido aficionado a la astronomía, y su conocimiento de la materia se refleja en las descripciones de los fenómenos cósmicos y la utilización de conceptos astronómicos para describir lo incomprensible. 7. Reacción crítica contemporánea. Cuando fue publicado, el relato recibió elogios de algunos contemporáneos de Lovecraft, como su amigo y colega escritor August Derleth, quien lo consideró una de las mejores obras de Lovecraft. 8. Adaptaciones y legado. A pesar de ser uno de los cuentos más conocidos de Lovecraft, El horror de Dunwich ha sido adaptado menos veces que otras de sus obras. Sin embargo, ha influido enormemente en el género de terror, inspirando a numerosos escritores y cineastas con su combinación única de horror folclórico y cósmico. ¿Tienes una leyenda o historia que te apasiona y deseas que exploremos juntos? Déjanos un comentario con tu relato favorito y con gusto nos sumergiremos en sus profundidades en próximos episodios.